Saludos, estudiantes de la Biblia y del espíritu de profecía. El título de nuestra lección es Esther y Mardoqueo, pero nos enfocaremos en los decretos de muerte. Para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu al analizar y profundizar su palabra. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos enfocaremos en 4 decretos de muerte. El primero que analizaremos es el decreto realizado en el imperio medo-persa, en el tiempo de la reina Esther y Mardoqueo. Posteriormente veremos otros 3 decretos de muerte que se relacionan específicamente los 2 últimos con nosotros. También analizaremos la reciente ley que se aprobó en todo el país de Estados Unidos, y me refiero a la ley del matrimonio homosexual en todo el país de Estados Unidos. Analizaremos puntos profundos, estoy seguro que le impactará. 4 decretos de muerte. Decreto número 1, realizado en el imperio de Medo-Persa, en el tiempo de Esther y Mardoqueo. Veamos el marco histórico en el que se desarrolló este decreto en nuestro análisis. Profetas y Reyes, en la página 441, el capítulo se titula En tiempos de la reina Esther. Profetas y Reyes, página 441, dice: Mientras tanto, las condiciones estaban cambiando rápidamente en el imperio medo-persa. Darío Histaspes, durante cuyo reinado los judíos habían sido notablemente favorecidos, tuvo por sucesor a Jerjes el Grande. Jerjes el Grande se le conoce en la Biblia como el rey Asuero. El mismo libro, Profetas y Reyes, en la página 440, dice: durante el reinado de Jerjes, el Asuero del libro de Esther, es decir, secularmente se le conoce al rey Asuero, se le conoce como el rey Jerjes, Jerjes el Grande, pero bíblicamente le conocemos como el rey Asuero, el rey del tiempo de la reina Esther. Regresando a Profetas y Reyes, página 441, dice: Darío Histaspes, durante cuyo reinado los judíos habían sido notablemente favorecidos, tuvo por sucesor a Jerjes el Grande, es decir, el rey Asuero. Fue durante su reinado cuando los judíos que no habían escuchado la invitación de huir fueron llamados a arrostrar una terrible crisis. ¿Cuál era la crisis? La que está registrada en el libro de Esther, cuando Amán, un hombre de escrúpulos malignos que odiaba al pueblo judío, influenció en el rey Jerjes para que promulgara un decreto de muerte en contra del pueblo judío en todo el imperio medo-persa. El libro Profetas y Reyes, en la página 442, le llama a este decreto así: engañado por las falsas declaraciones de Amán, Jerjes fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos. Noten, matanza. El decreto incluía la matanza del pueblo judío. Pero en las Escrituras, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en el libro de Esther, en el capítulo 3, el verso 13 y 14, dice:
Y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y viejos, mujeres y niños en un mismo día, el 13 del 12º mes, que es Adar, para apoderarse de sus bienes. El texto del escrito se promulgó como ley para cada provincia y fue publicado a todos los pueblos a fin de que estuviesen apercibidos para aquel día. Acá está registrado el decreto de muerte en contra de los judíos. ¿Qué judíos? Los judíos que no habían regresado a Jerusalén, los judíos que no habían regresado a la Tierra Santa para la reconstrucción tanto del templo y tanto de la ciudad de Jerusalén. Estos judíos que voluntariamente se quedaron en el imperio medo-persa enfrentaron una crisis y fue el decreto de muerte contra ellos. Sin embargo, para este decreto de muerte en contra de los judíos hubo un contradecreto. Veamos lo que dice el libro de Esther. Esther capítulo 8, verso 11. Esther capítulo 8, verso 11 dice: el edicto del rey concedía a los judíos que estaban en todas las ciudades el derecho de juntarse y defender su vida, prontos a destruir, matar y acabar con todo ejército de pueblo o provincia que viniese contra ellos. Este decreto de Esther capítulo 8 versos 11, este decreto es un contradecreto. Era un decreto que estaba en contra del decreto que Amán había influenciado en Jerjes. Profetas y Reyes, en la página 444, dice: el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Ya tenemos un ejemplo del decreto que se promulgará en nuestro tiempo en contra del remanente, palabra clave, del remanente del pueblo de Dios. Segundo decreto en nuestro análisis es el que está registrado en el libro de Sofonías, capítulo 2, verso 2, y dice: antes que salga el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno, antes que el día de la ira del Eterno caiga sobre vosotros. Sofonías 2:2 habla de un decreto. Y este decreto aún está en el futuro porque nunca se ha cumplido. Sin embargo, para entender este decreto del profeta Sofonías, tenemos que analizar el contexto del verso 2 del capítulo 2 del libro de Sofonías. Analicémoslo. Sofonías capítulo 2, verso 1 dice: reuníos, congregaos, nación desvergonzada. Algunas versiones dicen nación sin pudor. Sin embargo, en el original no dice así. Dice: reuníos, congregaos, nación no deseada. Así dice en el original, nación no deseada. Lo podemos también comprobar en la versión que utilizaba Elena de White, la versión King James en inglés. Ahí en esa versión dice: reuníos, congregaos, nación no deseada. Esta nación, la característica que se le da es que es una nación no deseada. ¿A qué nación se refiere la profecía? Para responder, analizaremos que esta nación no deseada se tenía que reunir en 4 ciudades de los filisteos. Sofonías capítulo 2, el verso 4 menciona las ciudades. Sofonías 2:4. Gaza será desamparada, primera ciudad. Ascalón, segunda ciudad, asolada. Saquearán a Asdod, tercera ciudad.
en pleno día, y Ecrón, cuarta ciudad, será desarraigada. Notemos que esta nación no deseada se tenía que reunir en las 4 ciudades de los filisteos. Sofonías 2:4 ubica el territorio donde esta nación no deseada se tenía que reunir. Y Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón no están en el continente americano, están en el Medio Oriente, están en la Tierra Santa. Así que la nación de Sofonías 2:1 que se tenía que reunir es una nación que se tenía que reunir en el Medio Oriente. Y la nación que se reunió en el Medio Oriente, en parte del territorio que se menciona en Sofonías 2:4, fue la nación del Estado de Israel, la nación judía. Justo en 1948, las Naciones Unidas le dan el territorio a los judíos que involucraban a la ciudad de Ascalón, Asdod y Ecrón. Actualmente estas 3 ciudades están en el territorio del país de Israel. Así que queda definido que el pueblo judío es la nación no deseada que hace referencia a Sofonías 2:1. Sin embargo, en el capítulo 2 de Sofonías no solamente se habla del pueblo judío, la nación no deseada, también se habla de otro pueblo. Sofonías 2, verso 3 dice, hablando del otro pueblo: buscad al Señor todos los humildes de la tierra. Este pueblo del verso 3 no es el pueblo judío, es el pueblo de Dios, el actual pueblo de Dios. Entonces, en Sofonías capítulo 2, se mencionan a 2 pueblos, al pueblo judío, el incrédulo que no cree en Cristo como el Mesías, y el pueblo de Dios, el pueblo actual. El decreto mencionado en Sofonías 2 no se aplica al pueblo de Dios, sino que se aplica al pueblo judío. Analicémoslo. Sofonías 2:1 dice: reuníos, congregaos, nación no deseada, el pueblo judío. Verso 2: antes que salga el decreto. Noten que el pueblo judío se tenía que reunir antes de que salga el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno. El decreto es la ira del Señor contra los judíos. Ya se reunió el pueblo judío. Ahora el decreto del Señor contra ellos está a punto de cumplirse, aún no se ha cumplido. Pero ¿por qué un decreto del Señor? ¿Por qué un decreto de Dios contra los judíos? Sencillo, usted sabe que los judíos fueron los que literalmente mataron al Hijo de Dios. Los judíos fueron los que dijeron: la sangre del Hijo de Dios cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Esa maldición se ha pasado de generación en generación de los judíos. Ustedes recordarán la Segunda Guerra Mundial. Hitler mató a los judíos en el Holocausto. Son los descendientes de aquellos que rechazaron al Mesías, a Cristo. Ustedes también pueden observar en las noticias actuales que los árabes, los palestinos, odian a los judíos que están en el Medio Oriente. Los odian. Es por ello que el Estado de Israel, la nación judía, es la nación no deseada. Ellos ya se reunieron. Lo que falta en la profecía es el decreto de Dios contra ellos. Zacarías, en el capítulo 14, Zacarías 14, verso 2 dice: porque yo reuniré, ese yo es Dios, porque yo reuniré a todas las naciones. Si se involucra todas las naciones, es algo mundial. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla. Otro sinónimo de batalla es guerra. Yo reuniré a todas las naciones en guerra contra Jerusalén. La ciudad central acá en Zacarías 14 es la ciudad de Jerusalén.
En 1948 no se le dio toda la ciudad de Jerusalén a los judíos, solo se le dio una parte, pero no se le dio toda. Una parte bajo el control de los judíos en 1948 y otra parte bajo el control de los palestinos, de los árabes. No se le dio toda la ciudad a los judíos en 1948. Sin embargo, en 1967 hubo una guerra contra los judíos, donde Egipto se unió con los palestinos. El pronóstico humano era que Egipto y los palestinos iban a ganar esa guerra. En 1967, los judíos, lejos de perder, ganaron la guerra. En 1967, los judíos ganaron a través de esa guerra la otra parte de Jerusalén. Así que desde 1967 los judíos tienen completamente a la ciudad de Jerusalén. La profecía marca en Zacarías 14, versos 2, porque yo, está hablando Dios, reuniré a todas las naciones mundial en batalla, guerra contra Jerusalén, contra los judíos. Es por ello que en Sofonías capítulo 2, verso 2, dice que hay un decreto del Señor contra los judíos, contra los que se reunieron en 1948. Y eso se cumplirá, porque Zacarías 14, versos 2 en su segunda parte dice: y la ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Notemos que el pronóstico es que Israel junto con sus aliados van a perder. ¿Por qué? Porque Dios lo ha decretado, porque la ira de Dios es contra los incrédulos judíos. Aunque griten diciendo que creen en el Dios Padre, pero si rechazan a Cristo como Dios, están rechazando a Dios y eso los hace ateos. Un decreto de Dios, del Señor, contra los judíos está pronosticado y está a punto de ocurrir. Solo vea las noticias de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Algo grande viene. El decreto del Señor contra los judíos no nos afecta a nosotros directamente. Sin embargo, la profecía pronostica un decreto del Señor contra los impenitentes del actual pueblo de Dios. Veremos esta verdad usando un tipo, es decir, un ejemplo, y eso que ha ocurrido se repetirá en nuestro tiempo. Esdras capítulo 6 habla sobre un decreto. Específicamente, Esdras capítulo 6, verso 8 dice: además, yo decreto, dice uno de los reyes del imperio medo-persa, además yo decreto lo que habéis de hacer con los ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios. Verso 11, también ordeno quien no cumpla este decreto. ¿Qué decreto? El decreto para reedificar la casa de Dios. También os ordeno quien no cumpla este decreto, se le arranque de su casa una viga y se le cuelgue en ella y su casa sea reducida a escombros. Este decreto severo era para los enemigos de la construcción de la casa de Dios. El decreto indicaba que se tenía que reconstruir la casa de Dios, pero también era en contra de los enemigos que impedían la construcción de la casa de Dios. Aunque esa casa era literal, una construcción literal, fue un ejemplo de la construcción de la casa espiritual de Dios. Hoy Dios está construyendo un templo, una casa espiritual, pero así como en el pasado había enemigos que impedían la construcción de la casa literal, también hoy día hay enemigos acérrimos contra la construcción de la casa espiritual. Veamos lo que dice Efesios
capítulo 2, verso 20 y 21, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, una piedra de construcción. Verso 21, en Él, en Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La construcción del templo literal en el tiempo del imperio medo-persa y la construcción del templo espiritual en nuestro tiempo, en ambos han habido enemigos que impiden su construcción. Así como hubo un decreto de muerte contra los enemigos de la construcción de la casa de Dios, así también hoy hay un decreto de muerte para los enemigos de la construcción de la casa espiritual de Dios. ¿Dónde está este decreto para nuestro tiempo? Ezequiel 9:6 dice: matad viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. Acá está el decreto para los impenitentes entre el pueblo de Dios que hoy están impidiendo la construcción de la casa espiritual. Hoy son los opositores de la verdad dentro del mismo pueblo. Dios tiene un decreto contra ellos. Analicemos a profundidad el punto del decreto de muerte para los impenitentes en medio del pueblo de Dios. Recuérdese que Cristo no solamente es nuestro Salvador, sino que Él también es nuestro legislador. Y un legislador es el que promulga leyes, decretos. Isaías capítulo 33, el verso 22 dice: porque el Eterno es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Eterno es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Antiguamente los que ponían los decretos eran los reyes, y Cristo es Rey de Reyes. Cristo es legislador, y un legislador es el que pone leyes, decretos. Eso dice Isaías 33, verso 22. Pero ¿qué dice el espíritu de profecía de nuestro tiempo? El libro de Elena de White, a fin de conocerle, en la página 296, dice: establezcamos plenamente esto en nuestra mente. Si aceptamos a Cristo como a un Redentor, debemos aceptarlo como a un legislador. Un legislador es el que promulga leyes, es el que promulga decretos. Cristo, que es Dios, también es legislador, y un legislador pone decretos, pone leyes. Es por eso que en Ezequiel capítulo 9, al tener una lectura completa de ese capítulo, encontramos que el que dirige esa destrucción es Dios mismo, es su palabra, es su orden de Dios como legislador. Dice Ezequiel 9, verso 3: la gloria del Dios de Israel, que es legislador, se elevó por encima del querubín donde había estado y se trasladó al umbral del templo. El Señor, Cristo, nuestro legislador, llamó al varón vestido de lino que tenía la cartera de escribano. Verso 4: y le dijo: pasa por la ciudad por en medio de Jerusalén. Cuando dice y le dijo, su palabra es decreto, su palabra es ley. Ezequiel 9:4: y le dijo: pasa por la ciudad por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Verso 5: y a los otros oí que les dijo el decreto, y les dijo: pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni compasión. ¿A quiénes? Verso 6: matad viejos,
jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero no toquéis, dice el decreto, pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. Gloria a Dios por esto. Y empezad desde mi santuario. Empezaron pues desde los ancianos que estaban ante el templo. Se ha comprobado que Ezequiel capítulo 9 es un decreto de Dios, un decreto de muerte en contra de los impenitentes y en favor de los penitentes del actual pueblo de Dios. Ahora, comprobemos si Ezequiel 9 ya se cumplió o se va a cumplir. Hay varias formas de demostrar que Ezequiel capítulo 9 no se ha cumplido en el pasado, sino que aún se cumplirá en nuestro tiempo. Primer evidencia inspirada: el libro de Elena de White, Manuscript Release, el tomo 1, en la página 260, en la cita que se ha mencionado, dice: estudie el capítulo 9 de Ezequiel. These words will be literally. Dice, estas palabras se cumplirán literalmente. Will be habla sobre futuro, se cumplirá literalmente. El tiempo está pasando y el pueblo está dormido. Como nosotros, nuestro idioma original no es el inglés, es el español, entonces leamos un libro que diga lo mismo, pero en español. Pero estamos dando la evidencia original, la fuente original. Veamos ahora el libro de Elena de White, que se titula Eventos del tiempo final, cartas y manuscritos de Elena de White. Este libro de Elena de White, en la página 471, debo de aclarar, no confundan este libro, que es Eventos del tiempo final, con Eventos de los últimos días. Aunque es de la misma autora, son libros distintos. Estamos citando Eventos del tiempo final, cartas y manuscritos de Elena de White, en la página 471. Dice, estudie el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán. No dice que ya se cumplió, se cumplirán literalmente. Sin embargo, el tiempo está pasando y el pueblo está dormido. Se va a cumplir Ezequiel 9, literalmente, tal como lo dice allí. Ahora, ¿dónde se va a cumplir literalmente? ¿En qué pueblo? Bueno, para ello iremos al espíritu de profecía también. En Joya de los Testimonios, en el tomo 2, en la página 65 y 66, dice así: el Señor ordena a sus mensajeros, el Señor, el legislador, el Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano. Estos son ángeles que realizan la destrucción, ángeles. Aquí Elena de White cita Ezequiel 9, 5 y 6. Aquí en este libro leeré lo que dice: pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel 9, 5 y 6. La interpretación de estos versos. Aquí vemos, ¿en dónde? En Ezequiel 9, 5 y 6. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. En la página 66 dice: hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Pero ¿en dónde se cumple esto? De acuerdo a la inspiración, en la iglesia. ¿Y qué iglesia está hablando aquí Elena de White? La iglesia adventista del séptimo día, el verdadero pueblo de Dios. Sí, la iglesia adventista del séptimo día tiene un decreto del Señor en contra de los impenitentes que están en nuestro medio. Llámese cizaña, llámese cabrito, llámese malpez, y llámese vírgenes insensatas.
llámese jesuitas, todos los que están hoy en la iglesia y no son el pueblo de Dios, pero tienen el título del pueblo de Dios, serán, de acuerdo a la profecía, de acuerdo al decreto, serán eliminados. Ahora veamos el cuarto decreto de muerte en nuestro análisis, porque hay otros decretos, pero en nuestro análisis este es el cuarto decreto. Y está registrado en Apocalipsis capítulo 13, del verso 15 al 17. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Dar muerte, decreto de muerte. Verso 16, y ordenaba que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Verso 17, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este es el decreto de muerte para nuestro tiempo, que se cumplirá. Este es el decreto de muerte que afectará al pueblo de Dios. El decreto de muerte registrado en Apocalipsis 13 del verso 15 al 17 también tiene el nombre de ley dominical, o como se le conoce en Estados Unidos de Norteamérica como las leyes azules dominicales. ¿Quién pondrá este decreto de muerte? De acuerdo a Apocalipsis 13, verso 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Observemos la gráfica de la bestia de 2 cuernos. La bestia de 2 cuernos. ¿A quién representa la bestia de 2 cuernos? El espíritu de profecía en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo que se titula Los Estados Unidos en la profecía, en la página 400, Conflicto de los Siglos, página 493, dice: pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la bestia de 2 cuernos como de cordero representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene 2 cuernos como de cordero porque inicialmente la nación es una nación cristiana. ¿Por qué cristiana? Porque un cordero representa a Cristo y esta bestia tiene 2 cuernos como de cordero porque inicialmente y actualmente es una nación cristiana. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 13, verso 11 dice que hablará como dragón. Cuando hable como dragón, entonces es cuando promulgará la ley dominical, el decreto de muerte en contra del pueblo de Dios. Apocalipsis 13:11, cuando dice la profecía que una bestia subía de la tierra, ¿cuándo se cumplió específicamente? Lo que hoy conocemos como Estados Unidos inicialmente se conocía como New England, es decir, Nueva Inglaterra. ¿Por qué? Porque estaba bajo el dominio del Reino Unido, de Inglaterra. Sin embargo, el 4 de julio del año de 1776, los 13 estados que formaban la Nueva Inglaterra se independizaron. El 4 de julio de 1776, observemos la declaración de la independencia de los Estados Unidos. El 4
de julio de 1776, Estados Unidos declaró la independencia. Fue entonces cuando oficialmente Estados Unidos surgió de la tierra al declarar su independencia el 4 de julio de 1776. Si esa parte de la profecía ya se cumplió, implica que la profecía del decreto de muerte que la bestia de dos cuernos Estados Unidos pondrá, también se cumplirá sin lugar a dudas. Veamos lo que dice el espíritu de profecía sobre la ley dominical, el decreto de muerte que Estados Unidos impondrá. Eventos de los últimos días, en la página 132 dice: la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores. Un legislador pone ley, pone leyes. Aquí dice: se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores, a los que ponen las leyes, tratar de asegurarse el favor del público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Sí, la política se está corrompiendo cada vez más, hasta el punto que el Congreso de los Estados Unidos un día pondrá la ley dominical. Sin embargo, se ha intentado en el pasado poner ley dominical local, es decir, en algún estado de los Estados Unidos, pero se pronostica que la ley dominical no será solo en un estado, sino en todos los estados del país. En el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, página 132, dice: los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional. Nótese, decreto nacional, no local. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Un decreto nacional que va a imponer el día falso de reposo, el día domingo. Me llama la atención la frase decreto nacional. Recientemente se promulgó y se aprobó la ley del matrimonio homosexual, no en un estado, sino en todos los estados de la nación de Estados Unidos. En todo el país hoy, actualmente, hay una ley que favorece al matrimonio homosexual. Pero ustedes notarán al revisar la historia reciente, gradualmente fue dominando un estado, otro estado y luego otro estado. No fue todo de un solo, fue gradualmente, hasta que finalmente la ley en favor del matrimonio homosexual está aprobado en todo el país de Estados Unidos de Norteamérica. Ese es un buen ejemplo de lo que ocurrirá con la ley dominical, la ley en favor al matrimonio homosexual. Al analizar esa ley, podemos ver que Dios nos está advirtiendo que algo grande viene, que la ley dominical viene. Observemos el dictamen final de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Al observar, vemos que la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, en junio 26 del año 2015, la ley en favor del matrimonio
homosexual en todo Estados Unidos. En los 55 estados más el estado de Puerto Rico, un país latino, aún esa ley afecta a Puerto Rico. Primero, observamos que se aprobó esa ley en junio, y junio es el sexto mes del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Junio el sexto mes del año. La ley se aprobó en junio y se aprobó el 26, el día 26 de junio se aprobó la ley. ¿Qué día cayó el día 26 de junio del 2015? ¿Qué día cayó? Revise el calendario y verá que el día 26 de junio del 2015 cayó un día viernes. Junio, el sexto mes del año. El día 26, el día que se aprobó la ley en favor del matrimonio homosexual, cayó un día viernes. Y el día viernes es el sexto día de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, el sexto día de la semana. El número 6 se está repitiendo aquí. Aún el día 26 también tiene un 6. Cuando se aprobó la ley en favor del matrimonio homosexual. Estamos hablando de matrimonio. Ustedes recordarán que el autor del matrimonio entre un hombre y una mujer es Dios, el máximo soberano del universo. Y el autor del matrimonio original lo realizó un día viernes. ¿Cómo lo sabemos? A leer Génesis capítulo 1, verso 27 dice: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, varón y hembra. Génesis capítulo 2, verso 21. Entonces Dios el Eterno hizo caer un profundo sueño sobre Adán. Y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Verso 22. Y de la costilla que Dios el Eterno tomó del hombre, formó una mujer y lo trajo al hombre. Verso 23. Entonces Adán exclamó: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del varón fue tomada. Verso 24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Verso 25. Y Adán y su esposa estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Dice su esposa. Dios los casó. ¿Qué día los casó? Bueno, usted recuerda que fue en el sexto día que Dios creó a Adán y Eva, y fue en el sexto día que Dios realizó el matrimonio. Por eso Génesis capítulo 1, verso 31 dice: entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana en el día sexto. ¿Qué día realizó Dios? ¿Qué día Dios creó al hombre y a la mujer? El día sexto. ¿Qué día Dios realizó el matrimonio? En el día sexto, el día viernes. ¿Qué día Estados Unidos de Norteamérica aprueba la ley en favor del matrimonio homosexual? El día viernes lo aprobó, el 26 de junio del 2015. Es una contradicción total y abiertamente al matrimonio. Debemos notar que el matrimonio y el sábado son dos instituciones gemelas. El diablo lo sabe, y al atacar el matrimonio original desde Estados Unidos, lo que nos está gritando es que está a punto de venir la ley dominical. ¿Por qué? Porque la ley dominical sustituye al sábado, el verdadero día de reposo, así como hoy en Estados Unidos
el falso matrimonio está ocupando un lugar prominente que le pertenece al verdadero matrimonio. Usted recordará que en Génesis 1, verso 31, Dios dice del sexto día de la semana, de lo realizado, de lo creado en el sexto día de la semana, fue bueno en gran manera. En los otros días de la creación, Dios solo dice, fue bueno, y vio Dios que era bueno. Pero cuando habla de la creación del hombre y la mujer en el sexto día, en el día viernes, y del matrimonio en el día viernes, Dios dice, fue bueno en gran manera. Eso está en Génesis 1:31. Elena de White, inspiradamente, en el discurso maestro de Jesucristo, en la página 57 dice, se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera. ¿A qué día se está refiriendo Elena de White? Al sexto día, el único día que Dios declaró que fue bueno en gran manera. Entonces, ¿cuándo? En el sexto día, entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios y en beneficio de la humanidad. 2 puntos y seguido. Dice, el matrimonio, la primera institución, y el sábado. Noten, dos instituciones gemelas. Tuvo su origen el matrimonio el día viernes y tuvo su origen el día sábado, la institución divina, el séptimo día de la semana. Así que el diablo, al atacar el matrimonio y al poner una ley en favor del matrimonio homosexual en todo el país de Estados Unidos, está declarándole básicamente la guerra a Dios y la guerra al pueblo. ¿Por qué? Porque si Dios al principio instituyó primero el matrimonio y luego el sábado, lo primero que el diablo está atacando ahora es el matrimonio, poniendo una ley en favor del matrimonio homosexual. Y lo segundo que va a atacar es la segunda institución, el sábado, poniendo una ley dominical, inicialmente en todo Estados Unidos y luego en todo el planeta. La ley, el decreto de muerte registrado en Apocalipsis 13, del verso 15 al verso 17 y promulgado por la bestia de 2 cuernos Estados Unidos, está representada esta ley, este decreto, en un simbolismo en Apocalipsis capítulo 7, en el verso 1, cuando dice, después de esto vi 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. En este verso está el simbolismo de la ley dominical, del decreto de muerte que promulgará Estados Unidos de Norteamérica, según la profecía. Lo analizaremos y lo definiremos. Sin embargo, antes de dar la explicación, debemos dejar claro que en Apocalipsis 7.1 se mencionan 4 vientos de la tierra. Lea su Biblia. Apocalipsis 7.1 dice 4 vientos de la tierra. Muchos teólogos confunden los 4 vientos de la tierra de Apocalipsis 7 con los vientos de Daniel 7.2. Lo leeré. Daniel 7.2 dice, Daniel dijo, y vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Cualquiera podría ver la diferencia que hay entre los vientos de Apocalipsis 7 y los vientos de Daniel 7. Los vientos de Apocalipsis 7 son 4 vientos de la tierra, pero los vientos de Daniel 7 son 4 vientos del cielo, importante. Unos son de la tierra, otros son del cielo. Eso indica que su significado es distinto, su simbolismo es distinto.
Los vientos de Daniel 7 representan luchas, guerras, ¿cómo lo sé? Conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos en la página 492 dice: los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar, Daniel 7.2. Vientos del cielo de Daniel 7.2. Vean qué significa, veamos qué significa según la inspiración. Los vientos simbolizan luchas. Los vientos de Apocalipsis 7, los vientos de Daniel 7. Los vientos de Daniel 7, ¿qué simbolizan? Luchas. Si los vientos de Daniel 7 representan luchas, guerras, los vientos de Apocalipsis 7 deben representar algo más. Interesantemente, los vientos de Daniel 7 no hay ningún ángel que los detenga, no hay nadie deteniéndolos. Es por ello que conocemos que explotó la Primera Guerra Mundial, explotó la Segunda Guerra Mundial, y es por ello que escuchamos hoy día, escuchamos guerras y rumores de guerras. ¿Por qué? Porque los vientos de Daniel 7 nadie los detiene, pero los vientos de Apocalipsis 7 sí los detienen 4 ángeles. Los vientos de Apocalipsis 7 es lo que nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nosotros. Entonces veamos lo que significan los 4 vientos de la tierra de Apocalipsis 7.1. Recuérdense, los vientos de la tierra de Apocalipsis 7.1 son los únicos vientos proféticos que están siendo detenidos. Los demás vientos ningún ángel los detiene. Esa es la clave. Los vientos de Apocalipsis 7.1 están detenidos por 4 ángeles. Eventos de los últimos días, eventos de los últimos días, en la página 152 dice: se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto, la ley que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Esto es ley dominical, está hablando de ley dominical. Luego dice: hace poco esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solo una amenaza de que soplarían los 4 vientos. ¿Qué vientos? Dice: hasta el momento estos son retenidos por los 4 ángeles. Lo que está diciendo esta cita es que la ley dominical se intentó poner en California, pero no tuvo frutos. Sin embargo, dice que eso fue solo un simulacro, solo fue un ejemplo de que van a soplar los 4 vientos detenidos por los 4 ángeles, indicando que los 4 vientos que lo detienen los 4 ángeles representa la ley dominical, y que intentó soplar esos 4 vientos en California, pero como los ángeles lo detienen, entonces no sopló. Es decir, entonces no se puso ley dominical ni en California ni en todo el país de Estados Unidos, pero ya se ha intentado. Esta cita entonces deja claro que los 4 vientos de la tierra que son detenidos por los 4 ángeles representan, como vemos en la gráfica, los 4 vientos representan, 4 vientos de la tierra representan la ley dominical. Están retenidos por los 4 ángeles, por eso no hay ley dominical ahora. Analice, los vientos de Daniel 7 son vientos de guerra, ningún ángel los detiene. Es por eso que hoy usted ve guerras por doquiera. Pero usted no me puede decir que hay ley dominical en todo Estados Unidos, no me puede decir que hay ley dominical en todo el mundo. ¿Por qué? Sencillo, la profecía marca que hay 4 ángeles deteniéndolos. Vea la gráfica, obsérvela detenidamente. Hay 4 ángeles deteniendo los 4 vientos de la tierra, deteniendo la ley dominical. Pero, ¿qué sigue diciendo la cita? Evento de los últimos días en la página 152. Evento de los últimos días 152, sigo leyendo, dice: hasta el momento estos, los vientos, son retenidos por los 4 ángeles. No estamos enteramente listos.
Hay una obra, repito esto, hay una obra que debe hacerse todavía, y entonces se les ordenará a los ángeles que los suelten para que los cuatro vientos puedan soplar sobre la tierra. Falta una obra que hacer, dice, no estamos listos. ¿Cuál es esa obra que falta por hacer, por realizarse, antes de que Dios diga, suelten los vientos, suelten la ley dominical? ¿Qué obra falta? Bueno, la obra que falta es lo que está registrado en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, en el verso 2 dice: entonces vi otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo, que clamó a gran voz a los cuatro ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Verso 3. Y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta, oigan este término, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué Dios está deteniendo los vientos de la tierra? ¿Por qué los está deteniendo? ¿Por qué está deteniendo la ley dominical? Porque hay una obra por realizarse todavía, por hacer, y es el sellamiento de quienes, de los siervos de Dios. ¿Cuántos son esos siervos? Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000. Son los siervos de Dios que se tienen que sellar antes de que Dios permita que soplen los cuatro vientos de la tierra, antes de que Dios permita la ley dominical. Hay una conexión entre Apocalipsis 7 y Ezequiel 9. ¿Cómo lo sé? Para ello iremos a Testimonios para los Ministros, página 445, una conexión entre Apocalipsis 7 y Ezequiel 9. ¿Cómo lo sabemos? Leamos. Testimonios para los Ministros, página 445. Este sellamiento de los siervos de Dios, ¿eso en qué capítulo está de la Biblia? ¿En qué libro? En Apocalipsis, capítulo 7. Este sellamiento de los siervos de Dios, eso está en Apocalipsis 7, es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Así que el sellamiento de los siervos de Dios, el sellamiento de los 144,000, lo vieron dos personajes de acuerdo a esta cita: Juan el revelador en Apocalipsis 7 y el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 9. Veamos lo que dice Ezequiel 9. Ezequiel capítulo 9, el verso 4, se envía al ángel con tintero de escribano a poner un sello. Por eso dice Ezequiel 9:4, y le dijo: pasa por la ciudad por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres. Noten, en Apocalipsis 7 tenemos un ángel con el sello del Dios vivo. En Ezequiel 9, verso 4, tenemos a un ángel con el sello también. Así que el ángel de Apocalipsis 7 y el ángel que sella en Ezequiel 9 son lo mismo. Ese es el punto de conexión entre Apocalipsis 7 y Ezequiel 9. Lo que indica es que antes de que soplen los cuatro vientos de la tierra, antes de que haya ley dominical, tienen que ser sellados los 144,000. Y cuando sean sellados los 144,000, ocurrirá Ezequiel 9, la matanza de Ezequiel 9, de los impenitentes a través de los ángeles. Ahora, ¿por qué debe ocurrir la matanza de Ezequiel 9 antes de que venga la ley dominical? ¿Por qué deben estar sellados los 144,000 antes de que venga la ley dominical? Veamos que si hay un solo pecador en medio del pueblo, Dios no lo puede proteger. ¿Cómo yo lo sé? Les daré brevemente un ejemplo. En Josué, capítulo 7, en el verso 1, se muestra el pecado de Acán. Sin embargo, vean cómo dice Josué 7:1, pero los israelitas, dice acá, pecaron en las cosas condenadas a la destrucción, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó las cosas, y el enojo del Eterno se encendió contra los israelitas. Estudiantes de la Biblia, díganme, ¿quién fue el que pecó? ¿Acán o todo el pueblo? Acán. Pero Dios dice que todo el pueblo había pecado por Acán. Si hay un solo pecador en medio, Dios no puede proteger al resto del pueblo porque se contamina. Josué capítulo 7, verso 13 dice:
levántate, santifica al pueblo. Y diles, santificaos para mañana, porque el eterno Dios de Israel dice así: cosas condenadas hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites de tu medio las cosas condenadas. Israel quiso hacer frente a un pueblo pequeño en guerra y perdió. ¿Por qué? Porque había un pecador. También hoy nosotros, si hay un solo pecador en toda la iglesia adventista, no le podremos hacer frente a la ley dominical, a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Dios no va a poder proteger al pecador junto con el santo. Y eso usted lo puede corroborar en Primeros Escritos. Primeros Escritos, página 282 al 284. De 2 al 284 dice: vi un edicto de que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, en el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y presidían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Esto es ley dominical. Luego dice en la 283: en algunos puntos los malvados se precipitaron contra los santos para matarlos antes de que se venciese el plazo señalado en el edicto, pero los ángeles en la persona de guerreros pelearon por ellos. Luego dice: mas para acercarse al pueblo de Dios era preciso que atravesasen por entre la cohorte de ángeles santos y poderosos, lo cual era imposible. Los ángeles de Dios los hacían retroceder y también rechazaban los ángeles malos que rodeaban a los malvados. Lo que notamos entonces es de que los santos, cuando esté el decreto, cuando esté el edicto, serán protegidos por los ángeles. Eso indica que cuando esté el edicto de ley dominical, el decreto de muerte, para ese entonces la iglesia ya estará purificada. Para ese entonces Ezequiel 9, la matanza de Ezequiel 9 entre el pueblo de Dios ya estará realizada. ¿Por qué? Porque los ángeles, cuando está el decreto, a los únicos que protege son a los santos, a los sellados, a los 144,000 y a los que escucharán su mensaje. Definimos entonces que no puede haber ley dominical si primero no están sellados los 144,000. No puede haber ley dominical si primero la iglesia no es purificada, si primero no ocurre la matanza de Ezequiel 9 en medio del pueblo, para que así Dios los podrá proteger de la ley dominical, y los ángeles en forma de guerreros protegerán a los santos. Esa es la promesa profética. Que Dios los bendiga. Amén. Hermano y hermana, si aún no se ha suscrito en nuestro canal en YouTube, puede hacerlo y recibirá un video nuevo cada semana. También puede localizarnos en la red social de Facebook bajo el nombre de Enoch Marshalls. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y nos veremos en la cumbre del Monte Sión.